Vamos a hacer un resumen de la clase de práctica respecto de la unidad 2, ¿sí? Los costos y los sistemas de información contable. Durante la clase comenzamos trabajando sobre, bueno, primero hablamos de qué es la contabilidad, que se basa en un conjunto de normas y de principios y procedimientos para registrar, evaluar y exponer en forma sistemática y útil aquellos hechos económicos que hacen variar al patrimonio en la cantidad o en la composición, ¿sí?, de un ente, permitiendo emitir informes respecto de la situación patrimonial, económica y financiera para diversos usuarios. Entonces, lo que decíamos era que cada vez que trabajemos con contabilidad o con contabilidad de costos, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de normas, ¿sí? Por ejemplo, la ley 19.550, en la sección 9, en el capítulo 1, habla sobre la documentación, ¿sí?, y los registros, y habla sobre los estados contables, que una sociedad comercial debe presentar el estado de situación patrimonial, el estado de resultados. Hay normas impositivas que establecen, digamos, lineamientos para la presentación de esta información contable. Hay principios, el principio de partida doble, el principio de lo devengado. A su vez, los informes contables, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, ¿sí?, los distintos estados contables, son la salida de un sistema de información contable, pero a la vez son la entrada en otro proceso, que es el proceso de auditoría, ¿sí?, de estados contables, en donde en ese proceso básicamente lo que se hace es establecer que esos estados cumplan con una realidad económica y principalmente o fundamentalmente que cumplan con las normas contables profesionales. Entonces, cada vez que estemos hablando de contabilidad o de contabilidad de costos, vamos a estar refiriéndonos a determinada información que tiene que cumplir determinadas normas, principios, ¿sí?, establecidos. Entonces, muchas veces esta definición de contabilidad se corona con que esos usuarios van a tomar decisiones, ¿sí?, con esa información, y nosotros lo que decimos es que para una gestión, más allá de la información contable, existen otros datos que son muy importantes para la toma de decisiones, y que por eso seguramente ya habrán visto en la teoría, y les hablaba comentado Marcelo, y está en los apuntes, que es interesante tener una base de datos más amplia, que incluya, ¿sí?, datos físicos sobre los procesos de generación de valor que suceden en las organizaciones, y con esta información acerca de la eficiencia y la productividad, poder elaborar distintos informes de gestión vinculados a las necesidades de cada uno de los usuarios. Pero vamos a lo que nos convoca en la clase de hoy, que es la contabilidad de costos. En el estado de situación patrimonial estuvimos viendo, ¿sí?, que dentro del rubro bienes de cambio vamos a tener el inventario final de todos los bienes de cambio de una empresa, ¿sí? Pueden ser materiales directos, los productos en proceso, los productos terminados. Entonces, dentro del rubro bienes de cambio tenemos los inventarios finales de esos bienes de cambio. Dentro del estado de resultados, ¿sí?, acá tiene un estado de resultados simplificado, los ingresos por venta, menos el costo de venta, nos da la utilidad o resultado bruto, le restamos gastos de comercialización, gastos administrativos y resultados financieros, y nos da el resultado del ejercicio. Entonces, ¿cómo tenemos expresados los datos vinculados a los costos? Todos aquellos que son de comercialización y administrativos o financieros, esos costos los tenemos como resultados, ¿sí?, del periodo. Y dentro del costo del objetivo solamente tenemos aquellos costos de producción, tanto fijos como variables. Y suele utilizarse, ¿sí?, como anexo al estado de resultados, ¿sí?, además del anexo de gastos, donde van a estar esos costos de comercialización, administrativos y resultados financieros, el anexo de gastos que todos lo conocerán, hay otro anexo vinculado al costo de ventas, que es el estado de costos. Entonces, ¿qué es lo que me muestra el estado de costos? El estado de costos, para poder llegar al costo de ventas, que sería el costo de los productos terminados y vendidos, comienza calculando el consumo de bienes intermedios o de materiales consumibles en el primer uso.
¿Cómo se llega a ese cálculo del consumo de bienes intermedios o materiales consumibles en el primer uso? Por diferencia de inventario. Hacemos existencia inicial de esos materiales, más las compras de esos materiales directos también, restándole el inventario final y por diferencia sacamos el consumo de esos materiales, ¿sí? O bienes intermedios. El segundo elemento que aparece en el estado de costos son los recursos humanos directos, ¿sí? De los cuales incluimos las remuneraciones brutas correspondientes más todas las cargas sociales. El tercer elemento que aparece son los servicios intermedios, ¿sí? El agotamiento de la potencialidad productiva de los bienes de capital y el agotamiento de la potencialidad productiva de los recursos naturales y otros costos de factores de tratamiento grupal. La suma de esos elementos conformaría lo que se llama el costo de producción, que son el costo de todos los factores, ¿sí?, que hemos incorporado durante el ejercicio, ¿sí?, durante el periodo de tiempo que estamos considerando. Al hacer un corte en el tiempo, vamos a tener probablemente un inventario inicial de productos en proceso, ¿sí?, que siguieron incorporando el resto de estos factores, ¿sí?, más bienes intermedios, más recursos humanos, más servicios intermedios, ¿sí?, más potencialidad productiva de bienes de capital, y etcétera, y otros factores. Menos el inventario final de productos en proceso, que son los productos que nos quedaron sin terminar, nos va a dar por diferencia el costo de los productos terminados. Si le sumamos el inventario inicial de los productos terminados y le restamos los productos terminados que me quedaron sin vender, que es el inventario final, sacamos por diferencia el costo de los productos terminados y vendidos. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es un cálculo por diferencia de inventarios, ¿sí?, iniciales menos finales, y los factores que se pusieron a trabajar durante ese periodo de tiempo, considerando, ¿sí?, una clasificación acá arriba por su naturaleza, que la vamos a ver más adelante. Caso el pelotón, que fue uno de los que trabajamos en clase, que ya tienen el video, ¿sí?, con la respuesta, pero igual estuvimos consultando dudas sobre el mismo. Hablaba de una empresa que comercializa pelotas de plástico, que tiene compras de plástico de 5.000 kilos a 12, con un descuento comercial habitual por volumen de la compra del 5%, fletes de materias primas de 5.000, IVA crédito fiscal de 13.020, alquiler de fábrica 40.000, depreciación de maquinarias 45.000, sueldos brutos de vendedores 20.000, jornales de operarios directos 20.000, aportes del trabajador 3.400. Acá lo que recordamos es que estos aportes del trabajador son las retenciones, ¿sí?, que se le hacen a la remuneración bruta para calcular la remuneración neta, o sea, el jornal que recibe en mano el empleado. Después tenemos también sueldos de gerencia de fábrica, 27.390, estos son netos, o sea que el bruto serían estos 27.390 más las retenciones, que son 5.610, o aportes del trabajador, y sobre esa remuneración bruta, de todos los sueldos, ¿sí?, jornales, tenemos que calcular el 35% de las cargas sociales. Después tenemos otros gastos de fabricación, 22.000 pesos, costos administrativos 70.000, de distribución 10.000, y después nos dice que el método de descarga de inventarios por precio promedio, las cargas sociales el 35%, en el periodo se vendieron 84.000 pelotas a 10 pesos cada uno. Después tenemos existencia inicial y final de los materiales del plástico, existencia inicial y final de productos en proceso, lo tenemos en pesos, y existencia inicial y final de productos terminados, la inicial en unidades y pesos, ¿sí?, y en el caso de la final, solo la componente moneta, física. ¿Cuál es la tarea, el objetivo del ejercicio? Determinar el costo por pelota terminada y vendida, determinar el estado de costos, realizar un estado de costos, un estado de resultados y calcular la utilidad neta. Entonces dijimos, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el primer elemento que tenemos en el estado de costos, que es
el consumo de los bienes intermedios, que en este caso sería el material plástico. Tenemos un inventario inicial de 10.000 kilos a 15 pesos, que da un total de 15.000 pesos. Después tenemos compras de ese material plástico de 5.000 kilos a 12 pesos con una bonificación del 5%, que nos da 3.000 pesos, y fletes de 5.000 pesos. Eso nos da un total de 62.000 pesos. Esos 62.000 pesos dividido 5.000 nos da que cada kilo de material nos costó 12 pesos con 40. Recordemos que cuando vamos a contabilizar la compra del material, vamos a tener que considerar el precio neto, ¿sí? De adquisición, o sea, neto de descuentos, de bonificaciones o descuentos comerciales, sin considerar tampoco el componente financiero, pero sumándole aquellos gastos que son necesarios para ponerlos en disponibilidad, ¿sí? Entonces, para poder poner en disponibilidad al plástico es necesario ese gasto de flete y entonces lo voy a incluir en el costo. Por eso es que el costo termina siendo 62.000 para 5.000 kilos de plástico, o sea que en definitiva el costo por unidad es 12,40 y no 12, que es el precio inicial que teníamos. Después tenemos un inventario final de 9.000 kilos de plástico y acá tenemos que ver cuál es el método de descarga de inventario. El consumo por diferencia son 5.100, es decir, que 1.000 kilos teníamos al inicio, compramos 5.000, 9.000 kilos nos quedaron sin utilizar, quiere decir que empleamos en el proceso productivo durante este periodo 5.100 kilos de plástico. ¿Y a qué costo? ¿Cuáles salieron? 1.000 kilos de 15 y 4.100 kilos de 12,40, si fuese primero entrado, primero salido. Si hubiese sido último entrado, primero salido, saldrían 5.000 kilos de 12,40 y 1.000 kilos de 15, pero no, el enunciado me decía, hagamos la descarga del inventario con un precio promedio. ¿Cómo calculamos el precio promedio? Teníamos 1.000 kilos, compramos 5.000, en componente física tenemos 6.000 kilos de material plástico. El inventario inicial tenía un costo de 15.000, 62.000 era el costo de las compras, entonces 77.000 es el costo total de esos materiales. 77.000 dividido 6.000 kilos, el costo promedio es 12,83 el kilo. Entonces, tengo 6.000 kilos a un costo promedio de 12,83. De esos 6.000 kilos, 5.100 kilos salen, ¿sí? Se consumen a 12,83, que es el costo promedio, siendo el total del consumo de materiales 65.453. Y me quedan sin utilizar 900 kilos a 12,83 el kilo, total 11.547 pesos, que me va a quedar en el inventario final del material, ¿sí? Dentro de lo que sería esta situación patrimonial, en el rubro de los bienes de cambio. El segundo elemento dentro del estado de costos eran los recursos humanos directos. En este caso se componen de los jornales brutos de los operarios, que son 20.000 pesos, y el 35% que decía el enunciado de cargas sociales. No tengo muchos más datos como para seguir trabajando con esto. Después vamos a seguir incorporando algunos otros conceptos como ART, como el tema del ausentismo pago, ¿sí? Y otras cuestiones. El tercer elemento que tenemos dentro del estado de costos son los servicios intermedios, ¿sí? Y también el agotamiento de la potencialidad productiva de los bienes de capital y el agotamiento de la potencialidad productiva de los recursos naturales y otros factores de tratamiento grupal, dentro de los cuales encontramos 40.000 pesos de alquileres de fábrica, 33.000 pesos de los sueldos de gerencia de fábrica, 11.550 pesos de las cargas sociales, que es el 35% sobre 33.000. Recordemos que acá pongo 33.000 porque el enunciado mencionaba la remuneración neta y las retenciones o aportes del trabajador. La suma de estos dos conforman la remuneración bruta. O si quieren, la remuneración bruta menos las retenciones me da la remuneración neta, que es la remuneración de bolsillo. Entonces, tomamos la remuneración bruta porque el 35% de las cargas sociales siempre se calculan sobre la remuneración bruta. Después tenemos el agotamiento de la potencialidad productiva de las maquinarias, ¿sí? 45.000 pesos, y otros gastos de fabricación por 22.000 pesos.
Eso nos da un total de 151.550 pesos. ¿Cómo nos queda entonces nuestro estado de costos? El consumo de los bienes intermedios o consumibles en primer uso, ¿sí? El material plástico, tenemos un consumo de 65.453. El costo de los recursos humanos directos, un costo de 27.000 pesos. De servicios intermedios, agotamiento de potencialidad productiva de bienes de capital, tenemos, y otros costos de tratamiento grupal, tenemos 151.550. La suma de estos factores, ¿sí?, nos da un costo de producción de 244.003 pesos, más un inventario inicial de 2.240, menos un inventario final de productos en proceso de 22.500, por diferencia llegamos al costo de los productos terminados en este periodo. O sea que lo que hemos fabricado en este periodo terminado tiene un costo de 223.743. Entonces nuestra próxima incógnita es saber qué cantidad de productos fabricamos. ¿Para qué? Para poder saber cuál es el costo unitario de una pelota de plástico. Para eso vamos a calcular cuánto es la producción terminada en unidades, ¿sí? Para eso lo que hacemos es, inventario inicial de pelotas son 10.000, ¿sí? No sé, mi X es qué cantidad fabriqué en el periodo, menos 6.000 pelotas que me quedaron terminadas sin vender, me da por diferencia las 84.000 pelotas vendidas. Entonces lo que hago es despejar la X, ¿sí? Y esa X me termina dando que 80.000 pelotas son las fabricadas en el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería el costo de cada pelota? Los 223.743 pesos que teníamos del costo de la producción terminada, lo dividimos por 80.000 unidades y me da que cada pelota tiene un costo de 2 pesos con 80. Bien. Pero 2 pesos con 80 es el costo de la producción obtenida en este periodo. Teníamos un inventario inicial de 10.000 pelotas a 3 pesos, que eran 30.000 pesos. Entonces, cuando vamos a hacer la descarga de inventario, como veníamos haciendo por promedio, no tenemos que sacar ni las primeras ni las últimas en primera instancia, sino que tenemos que sacar el costo promedio. ¿Cómo se calcula el costo promedio? Tenía 10.000 pelotas más 80.000 que fabriqué en el periodo, me da un total de 90.000 unidades, y el costo de las... Continuamos porque se cortó. A ver, nos habíamos quedado acá. Bien, nos habíamos quedado en el cálculo del costo promedio. Entonces decíamos 253.753 pesos de costo dividido 90.000 pelotas me da un costo promedio de 2,82. ¿Cómo nos queda entonces el estado de costos? ¿Sí? El consumo de los bienes intermedios, más el costo de los recursos humanos directos, más los servicios intermedios y el agotamiento de la potencialidad productiva de los bienes de capital y costo de factores de tratamiento grupal, la suma de estos elementos nos da el costo de producción, más el inventario de productos en proceso, menos el inventario final de productos en proceso, nos da el costo de productos terminados, que eran 80.000 pelotas a 2 pesos con 80. Al inicio teníamos 10.000 pelotas a 3 pesos. ¿Cuántas vendimos? 84.000. ¿A qué costo? Al costo promedio, ¿sí? 2,82. ¿Qué nos da 2,81, 9 y algunos decimales más? O sea que nos termina quedando en 236.826 pesos con 80 y nos quedaron 6.000 sin vender de esas 90.000 pelotas, ¿sí? A 2,82, que sería el costo promedio. Entonces, este mismo ejercicio también lo podríamos haber trabajado con alguna otra forma de descarga de inventario, ¿sí? Por ejemplo, si hubiésemos hecho primero entrado, primero salido, ¿sí? De estas 84.000, ¿sí? Las primeras son 10.000 de 3, entonces hubiesen salido 10.000 de 3 y 74.000 de 2,80. Y nos hubiesen quedado 6.000 de 2,80. Eso hubiese sido primero entrado, primero salido, que lo tendríamos que haber aplicado, como les decía en la clase, tanto en los materiales, ¿sí?, como en los productos terminados, o sea, en todos los bienes de cambio. Después tenemos el WEBS, ¿sí?, que es otro de los métodos de descarga, también lo podríamos haber trabajado de esa manera. Hubiesen salido de 80.000 pelotas de 2,80, 4.000 pelotas de 3, y el inventario final nos hubiese quedado evaluado, ¿sí?,
6.000 pelotas a 3. ¿Sí? Esos serían los distintos métodos de descarga de inventario que después en otro ejercicio nos va a pedir. ¿Cómo nos queda el estado de resultados? Ingresos por ventas de 840.000 pesos, que son las 84.000 pelotas al precio de venta, que es 10 pesos. Según el estado de costos, nos quedó en 236.826,80 el costo de productos terminados y vendidos, arrojando un resultado bruto de 603.173,20. Los gastos de comercialización, podemos armar un anexo de gastos si ustedes quieren. En este caso no se justifica porque solamente teníamos 100.000 pesos de costo de distribución y después teníamos remuneraciones de vendedores con sus cargas sociales, que daban 31.050, y ahí están los 131.050 de gastos de comercialización. Y después teníamos 70.000 pesos de gastos administrativos, resultados financieros no había, o sea que tenemos 402.123 pesos con 20 de resultado del ejercicio. Ese era el primer ejercicio, ¿sí? Que hicimos un repaso de lo que ya tenían en el video y aclaramos algunas dudas. Vamos al próximo ejercicio que trabajamos en la última clase práctica, que es el Talión Sociedad Anónima, ¿sí? Que es una empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir para caballeros y que presentaba los siguientes datos. Una existencia inicial de telas de 2.500.000, compras de telas de 22 millones, una existencia final de telas de 800.000, existencia inicial de prendas de vestir, 1.200 trajes o prendas a 3.000 pesos cada una, prendas vendidas de 15.000, las existencia final de las prendas 800 unidades, una mano de obra, costo de mano de obra directa, ¿sí? Sería el recurso humano directo, 10 millones de pesos, y el costo de los servicios intermedios, 4.670.000 pesos. Acá simplemente lo que me pide es que calcule el costo de los productos terminados y vendidos, para lo cual vamos a comenzar sacando por diferencia de inventario el consumo de telas, ¿sí? Es decir, el consumo de los bienes materiales consumibles en el primer uso, los bienes intermedios. Que me da lo siguiente, la existencia inicial son 2.500.000 pesos, compras de 22 millones y una existencia final de 800.000 pesos nos da 23.700.000 pesos. Lo sacamos por diferencia con los importes en pesos porque en este ejercicio no tenemos datos de la componente física, de la componente monetaria, entonces no aplicamos esto de si salen los primeros, los últimos, el promedio, etcétera, la descarga de inventario. El costo de los recursos humanos directos son 10 millones. Se supone que estos 10 millones incluyen tanto las remuneraciones brutas como sus correspondientes cargas sociales. Y en cuanto a los servicios intermedios, ¿sí? Y agotamiento de potencialidad productiva de bienes de capital y costo de factores de tratamiento grupal, son 4.670.000 pesos que incluyen todos los conceptos. En total el costo de producción serían 38.370.000 pesos. Una vez que tenemos el costo de producción, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a determinar la producción en unidades. Puede ser que este dato, como les decía en la clase, lo tengamos, ¿sí? Puede ser que nos diga directamente cuánto se fabricó en el periodo. Si no lo tenemos, lo podemos sacar por diferencia, porque si sabemos que 1.200 prendas teníamos al inicio, el inventario inicial de productos terminados, 800 prendas teníamos al cierre sin vender, ¿sí? Inventario final de productos terminados, y 15.000 prendas vendimos, ¿sí? Por diferencia puedo despejar la X, que es la cantidad de productos terminados en el periodo, y eso me da 14.600 unidades. 14.600 son las unidades terminadas en el periodo, entonces podemos calcular el costo por traje, por prenda, el costo unitario, que sería el costo de la producción terminada, que eran 38.370.000 pesos, dividido 14.600 unidades, nos da 2.628,08. ¿Sí? ¿Por qué el costo de los productos terminados es 38.370.000 pesos? Porque no tenemos inventarios iniciales ni finales de productos en proceso. Entonces el costo de producción de los factores que pusimos a trabajar en ese periodo corresponde y coincide en este caso con el costo de los productos terminados. ¿Qué podríamos haber hecho? Yo lo que les dije es que cada uno pudo haber optado por cualquier método de descarga de inventario. Para aquellos que optaron por PEPS, primero entrado, primero salido, tenían 1.200 trajes a 3.000, que son 3.600.000 pesos.
Después tienen una producción terminada de 14.600 unidades a 2.628,08, que es el costo que calculamos recién. Se vendieron 15.000 y entonces decían, bueno, vendí 1.200 de 3.000, que serían las primeras, las del inventario inicial, y 13.800, el resto, de 2.628,08. Quiere decir que el inventario final les queda evaluado a 2.628,08, que es el costo de las prendas fabricadas en el periodo. Para aquellos que resolvieron el ejercicio haciendo el método Webs, las 15.000 unidades que se vendieron corresponden a las últimas, que serían a las fabricadas en el periodo. Entonces salieron 14.600 de 2.628,08 y 400 de 3.000, quedándonos en el inventario final las 800 unidades, en vez del 2.628,08, que es lo fabricado lo último, me quedan 800 unidades a 3.000. Y el inventario final me queda las primeras, salen las últimas, me queda el inventario final a las primeras. ¿Qué pasa cuando, para aquellos que quisieron resolver el ejercicio utilizando el precio promedio, como fue resuelto el caso del pelotón? Simplemente lo que hicieron fue sumar los costos de la existencia inicial, 3.600.000, y el costo de los productos terminados en el periodo, que es 38.370.000. Eso les da un total de 41.970.000 pesos de costo, y lo dividieron por el total de las unidades, que eran 1.200 del inicio más 14.600 que se fabricaron en el periodo, o sea, dividieron por un total de 15.800. 41.970.000 dividido 15.800 nos da un costo promedio de 2.656,32. ¿Cómo nos queda entonces? De ese inventario inicial, que eran 1.200 a 3.000, ¿sí? La producción terminada en 14.600 a 2.628,08, ¿cuáles vendimos? 15.000. ¿De qué costo? Del costo promedio, 2.656,32. Y las que me quedaron, las 800, al costo promedio, 2.656,32 cada una, ¿sí? Y este sería el importe que me queda entonces en el inventario final de productos terminados. Vamos a mirarlo cómo quedaría el estado del costo. En cualquiera de las tres opciones, ¿sí? Nos va a quedar los mismos elementos, consumo de tela, recursos humanos y servicios intermedios, por una cuestión de que no tenemos acá datos de las unidades físicas, entonces no podemos ir cambiando el método, pero también lo tendríamos que haber hecho, ¿sí? Con los materiales, con las telas, ¿sí? No tendría que ser este el mismo importe para cualquiera de las tres situaciones. Pero ustedes igualmente lo podían resolver, ¿sí? Por cualquiera de los tres, porque no lo decía el enunciado. Entonces, ¿dónde están aplicando el método de descarga? Donde lo pueden aplicar, que es en la parte de los productos terminados. Entonces, nos queda 38.370.000 pesos el costo de producción, ¿sí? De los recursos que pusimos a trabajar en el periodo. No hay inventario inicial de productos en proceso ni final de productos en proceso, entonces el costo de los productos terminados coincide con el costo de producción. Le sumamos los 3.600.000 pesos de inventario inicial y le restamos el inventario final. ¿Qué sería? ¿Sí? Para el caso del costo promedio, las 800 unidades, ¿sí? Al costo promedio. Y las que se vendieron son 15.000 unidades al costo promedio. En el caso de Webs, las que salieron son las últimas, entonces de estas 15.000 unidades salieron las 14.600 a 2.628,08, ¿sí? Y 400 unidades de 3.000, quedándonos en el inventario final 800 unidades a 3.000, por eso queda 2.400.000 pesos. Entonces este sería nuestro costo de venta. Y en el caso de primero entrado, primero salido, salen 15.000, que serían 1.200 de 3.000 y el resto de 2.628,08. Quiere decir que las 800 que me quedaron en el inventario final son de 2.628,08. Por eso este sería el costo del inventario final. Muy bien. Cualquiera de las tres opciones que hayan elegido está bien, ¿sí? Porque el enunciado no planteaba cuál era el método de descarga de inventario. Entonces, pudieron haber llegado a cualquiera de esas tres opciones de respuesta. También trabajamos con el ejercicio LEND,
¿sí? Estos ejercicios son ejercicios introductorios de contabilidad de costos, donde principalmente, como les decía, lo que buscamos es que se acostumbren a trabajar con el estado de costos, ¿sí? Van a ver en este ejercicio, ¿sí?, que plantea que para el mes de mayo, o sea que acá tenemos un estado de costos que corresponde a un periodo mensual, dice que tiene mano de obra directa 2.400, servicios intermedios 1.700, inventario inicial de productos en proceso 11.000, final de productos en proceso 5.000, costo de la producción terminada 16.000, ventas 10.000 unidades a 5 pesos, total 50.000, inventario inicial de productos terminados 4.500 a 2 pesos, son 9.000 pesos, inventario final de productos terminados 3.200 unidades. Y los gastos generales totales de venta y administrativos 14.000 pesos. Lo que me pide es, por un lado, obtener el costo de los materiales directos, que si ven el enunciado no lo puedo sacar acá, haciendo por diferencia de inventario, existencia inicial, más compras, menos existencia final. Y me pide también que determine el costo de las mercaderías vendidas y hacer un estado de resultados. Entonces, ¿cómo hago para sacar el costo de los materiales directos? Que es el primer requerimiento que tengo en este enunciado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Planteamos el estado de costos. Consumo de bienes intermedios es una incógnita. Recurso humano directo lo tengo, es 2.400, los servicios intermedios 1.700, el costo de producción no lo sé, el inventario inicial de productos en proceso me dice que son 11.000 pesos, el final es 5.000 pesos y 16.000 pesos es el costo de los productos terminados. Entonces, este estado de costos en definitiva termina siendo una ecuación, porque yo sé que el costo de los productos terminados es el inventario inicial de productos en proceso más el costo de producción del periodo menos el inventario final de productos en proceso. Entonces, por diferencia, puedo hallar el costo de producción. Y una vez que tenga el costo de producción, voy a poder calcular, ¿sí?, cuánto es el consumo de los materiales directos, porque si tengo el recurso humano directo, tengo los servicios intermedios y tengo el costo de producción, sé que por diferencia voy a poder calcularlo. Entonces, vamos a hacer eso, el cálculo del consumo de materiales por diferencia de los datos que tenemos en el estado de costos. Entonces, para calcular el costo de productos, en realidad el costo de producción, sabemos que el costo de los productos terminados es 16.000. Sabemos que el inventario inicial de productos en proceso es 11.000 y el final de productos en proceso es 5.000. Despejó la X, ¿sí? Entonces me queda 16.000 menos 11.000 más 5.000. 10.000 pesos es el costo de producción. Y una vez que hallé el costo de producción, que es 10.000, voy a calcular la otra X, que es el consumo de materiales, que sería igual, ¿sí?, ese consumo de materiales a el costo de producción, ¿sí?, menos 2.400 de recursos humanos, menos servicios intermedios, también que despejo, que serían 1.700 pesos, me termina quedando que el consumo de materiales es 5.900 pesos, ¿sí? Entonces, despejando la X, despejando la incógnita en el estado de costos, pudimos obtener que 5.900 es la respuesta a la primera pregunta de cuánto es el consumo de materiales. Ya tenemos planteado el estado de costos, 5.900 de consumo de materiales o de bienes intermedios, recursos humanos directos 2.400, servicios intermedios 1.700, el costo de producción del periodo son 10.000 pesos, más 11.000 de productos en proceso al inicio, menos 5.000 que me quedaron en proceso al cierre, me da 16.000 que es el costo de los productos terminados. Pero no sé cuánto fabriqué en el periodo, entonces vamos a calcular cuánto fabricamos en el periodo, porque sí sabemos que vendimos 10.000, que 4.500 teníamos al inicio y 3.200 me quedaron, ¿sí?, sin vender. Entonces, si las unidades vendidas son 10.000, es igual al inventario inicial de productos terminados, más la producción terminada en el periodo, menos el inventario final de productos terminados. Por diferencia, saco las unidades de productos terminados en el periodo, que serían 8.700. Dividiendo el costo de productos terminados, que es 16.000, por 8.700, que son las unidades de productos terminados, obtengo el costo unitario de un producto terminado en el periodo. Bien. Entonces, ¿cómo me está quedando el estado de costos con esta información? ¿Sí?
16.000 es el costo de productos terminados, que corresponde a 8.700 unidades a $1,84. Al inicio tenía 4.500 unidades a 2. Entonces, si el método de descarga de inventario es primero entrado, primero salido, las 10.000 que vendí son 4.500 de 2 pesos, que son las primeras, las del inventario inicial. Son las primeras entradas, son las primeras que salen. Y 5.500 de $1,84, que son las últimas, las fabricadas en este periodo. Entonces las 3.200 que me quedaron en el inventario final de productos terminados sería de $1,84. ¿Sí? Eso nos daría, ¿sí? Un costo de ventas de 19.115 pesos. Cambio el método, pongo webs. Entonces, al cambiar el método, las 10.000 que salen, en vez de ser las primeras, van a ser las últimas. Es decir, que primero salen 8.700 unidades de 1,84, los 16.000 pesos, y de las de 2 pesos, 1.300 para completar las 10.000. Me quedaron 3.200 unidades a 2 pesos, ¿sí? 6.400 pesos de inventario final de productos terminados y un costo de ventas, un costo de productos terminados y vendidos de 18.600 pesos. O sea, para la opción de hacerlo por descarga de inventario webs, nos queda 18.600. Cambio de método, me voy al precio promedio. Entonces, en precio promedio, no sé, ¿sí? ¿Cuáles van a salir? Porque primero tengo que calcular el precio promedio. No salen ni las de 2 ni las de 1,84, sino primero calculo el costo promedio. ¿Cómo calculo el costo promedio? Como hicimos antes, 4.500 unidades tenía al inicio, 8.700 fabriqué en el periodo, que serían las unidades de productos terminados, me da un total de 13.200 unidades en total, con un costo total de 9.000 eran las que tenía al inicio, 16.000 las que fabriqué en el periodo, 25.000 pesos, dividido 13.200 unidades, cada unidad en promedio tiene un costo de $1,89, ¿sí? Entonces, cuando armo el estado de costos, el inventario final, que son 3.200 unidades, me queda a 1,89, quedan 6.060, y las 10.000 que se vendieron, las 10.000 que salieron a un costo de 1,89, que da 18.940, ¿sí? Utilicé 3 decimales. Este sería entonces nuestro costo de ventas para el último método de descarga de inventario, que sería el de precio promedio. Tenemos que ir al estado de resultados porque también era el segundo punto, dentro del segundo punto nos pedía. Estado de resultados, dijimos que vamos a poner los ingresos por ventas menos el costo de venta, nos va a dar una utilidad bruta. Le restamos los gastos de comercialización, los gastos administrativos, que son los únicos datos que aparecen en el enunciado, y nos va a dar la utilidad neta o el resultado de ese ejercicio o de ese mes, porque creo que era un periodo mensual el que mencionaba. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 50.000 los ingresos por ventas, ¿sí? Los costos de ventas según el método que por el cual hayan optado, nos va a dar una utilidad bruta, ¿sí? Le restamos los gastos de comercialización administrativos, que son los únicos que tenemos, y de esa manera llegamos a la utilidad neta. Tengamos en cuenta que, para recordar, les puse que recuerden que el costo de la compra de materiales incluye los descuentos comerciales, o sea que tiene que ser neto de esos descuentos, y hay que sumarle los gastos para que el bien esté en condiciones de ser empleado, ¿sí? O sea, los gastos necesarios para poner a disposición esos materiales. Después, no incluir el componente financiero, ¿sí? Recuerden eso. Tampoco incluir el IVA crédito fiscal, que debe ser compensado con el IVA débito fiscal en la declaración jurada, ¿sí? De un responsable inscripto cuando se presenta a la FIP. Entonces, ese IVA no lo ponga en el crédito fiscal como costo, ¿sí? Distinto es el tema del monotributista, donde el precio ya incluye, ¿sí? Ese costo. Los consumos de materiales podemos calcularlos por diferencia de inventario, ¿sí? Haciendo existencia inicial, más compras, menos existencia final de materiales. Y si no tenemos ese dato, como nos pasó en el otro ejercicio, podemos sacarlo por diferencia en el estado de costos. O cualquier incógnita que nos falte en el estado de costos, lo podemos hacer simplemente despejando una X, porque es una ecuación, ¿sí? En la medida de lo posible, trabajar con la componente física y la componente monetaria. Entonces, si yo tengo los materiales, cuánto es la componente física y la componente monetaria, bueno, trabajo, ¿sí? Con ambas. Cuando no tengo en el enunciado ese dato, bueno, lo calculo con los datos que tengo, ¿sí? Haciendo la diferencia
con la componente monetaria, ya que la contabilidad obviamente se lleva en pesos moneda nacional. El recurso humano directo, ¿sí?, incluye, como dijimos, las cargas sociales. Pero dentro de esas cargas sociales no solamente vamos a incluir los aportes patronales, sino que van a ver que en los futuros ejercicios aparece el concepto de RT, aparece el concepto de ausentismo pago, de sueldo anual complementario, que también vamos a ir considerando a los efectos de determinar el costo del recurso humano directo. En cuanto al costo primo, ¿sí?, que es uno de los conceptos que va a aparecer en algún ejercicio, es la suma del consumo de materiales, ¿sí?, de bienes intermedios y del costo de recursos humanos directos, ¿sí? Entonces la suma de esos dos elementos estaría conformando el costo primo. Si en algún ejercicio les aparece la palabra costo de conversión, se refiere a la suma del costo de recurso humano directo y el resto de los factores, servicios indirectos, agotamiento de la potencialidad productiva de los bienes de capital y otros costos, ¿sí?, de factores de tratamiento grupal. Si les pide la existencia final de los bienes de cambio, la vamos a calcular sumando el inventario final de los materiales, el inventario final de los productos en proceso y el inventario final de los productos terminados, ¿sí? En el estado de costos, ¿sí?, estos inventarios finales de los bienes intermedios, inventario final de la producción en proceso, inventario final de los productos terminados, son las tres cuentas, digamos, de bienes de cambio que vamos a tener, y esas existencias finales, esos saldos de esas cuentas, son las que terminarían en el estado de situación patrimonial dentro del rubro bienes de cambio. Bueno, espero que les sirva este resumen de la clase. Igual seguimos en contacto en la próxima clase de Zoom o a través del foro, como siempre. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.